El presidente ecuatoriano ha disuelto el poder legislativo. Seguro es un titular que te puede sonar muy actual debido a la coyuntura política que vive nuestro país en estos momentos. Sin embargo, ¿qué pensarías si te contara que este titular ya se leyó en la prensa ecuatoriana por allá en el año 1935? Quédate y te cuento cómo esta disolución de la asamblea no es la primera vez que sucede en la historia ecuatoriana, como muchas sostienen en las redes sociales. Así que vamos allá. Para empezar, hay que decir que muchos de esos golpes de estado que se sucedieron uno tras otro a lo largo de los primeros años de nuestra república eran per se un desconocimiento del poder legislativo. Sin embargo, como en aquella época nuestro Congreso no se reunía durante todo el año sino solamente en épocas específicas, no había la necesidad de una disolución, simplemente de derrocar al presidente que estaba en funciones. Pero a partir de la Constitución de la Revolución Juliana, el Poder Legislativo empieza a sesionar de manera permanente a lo largo de casi todo el año. Y es entonces cuando se convierte en un verdadero contrapeso para el Ejecutivo. Entonces, con este antecedente, ahora sí situémonos en el año 1934, cuando José María Velasco Ibarra, el gran orador de la política ecuatoriana, asume su primera presidencia. Pues desde el día 1 tuvo problemas para que el Legislativo apruebe su proyecto económico. Y Carlos Arroyo del Río, presidente de la entonces aún existente Cámara de Senadores, se convirtió en la bandera de esta oposición. Tantos problemas hubo que Arroyo del Río pensó en realizarle un juicio político para destituirlo y buscó el apoyo de las Fuerzas Armadas para ello. Sin embargo, en un inicio, el ejército decidió que no le daría ese apoyo. Ante esta negativa, Arroyo del Río decidió suspender las sesiones del legislativo. Aprovechando esta situación, el presidente Velasco Ibarra decidió disolver el Congreso vía decreto el 20 de agosto de 1935, la primera disolución de este poder que existió en la historia ecuatoriana, convocando inmediatamente a una asamblea constituyente que debería instalarse el 12 de octubre del mismo año. Pero para su mala suerte, la guarnición militar de Quito, que era antivelasquista, no aceptó ese decreto y lo consideró inconstitucional, por lo que procedió a apresarlo. Velasco Ibarra fue obligado a renunciar a su cargo ante el Congreso restituido. Ya asumió el poder su ministro de gobierno, Antonio Pons, que completó el periodo presidencial hasta el año 1938, porque en ese momento no existía la figura del vicepresidente. Pero espérate, que no es la única vez que el Poder Ejecutivo ha disuelto al Legislativo en nuestra historia. La segunda vez sucedió tras la renuncia de Antonio Pons en el año 1935, en que las Fuerzas Armadas declararon como encargado del poder a Federico Páez, quien debía gobernar hasta la instalación de una asamblea constituyente en el año 1937, misma que lo reeligió con la figura de presidente interino constitucional. Y mientras la asamblea tenía lugar, Federico Páez cabildeaba para poder quedarse en la presidencia 4 años más. Para ello intentó congraciarse con varios militares, dándoles puestos de ministros, como a Alberto Enríquez Gallo, a quien le dio el cargo de ministro de Defensa. Pero Páez no contaba con que un amplio sector de las Fuerzas Armadas empezarían a sospechar de sus pretensiones dictatoriales y se rebelaran contra él, comandados nada más y nada menos que por el ministro de Defensa, Alberto Enríquez Gallo. Entonces, el 23 de octubre de 1937, el presidente interino fue derrocado. Enríquez Gallo se declaró jefe supremo y disolvió el poder legislativo que existía en ese momento, es decir, la Asamblea Constituyente. Gobernaría apenas unos meses, pues enseguida llamó a una nueva Asamblea Constituyente que se instaló en el año 1938 y el 10 de agosto de ese mismo año dejaría la presidencia. Ay, pero como dice la canción, no fue una ni fueron dos, fueron 3. Porque el legislativo fue disuelto nuevamente una tercera vez y nuevamente por Velasco Ibarra. Esto sucedería durante su quinta presidencia que inició en el año 1968. Donde como siempre existió desde el inicio un clima político hostil causado especialmente por las políticas económicas. A esto se sumaba que Velasco Ibarra consideraba absurda la constitución que se había aprobado apenas un año antes. Por eso, el 22 de junio de 1970, Velasco Ibarra disolvió el Congreso con el apoyo de las Fuerzas Armadas y se declaró dictador civil. Velasco planteaba entonces un plebiscito para que el pueblo votara por el retorno a la Constitución de 1946, de tinte conservador, con algunos cambios que él mismo había propuesto. Pero la llamada dictadura civil duró poco más de un año antes de que empezaran a tambalear los acuerdos con las Fuerzas Armadas. Y el 15 de febrero de 1972, el ejército retiró su apoyo al presidente y dieron un golpe de estado. El general Guillermo Rodríguez Lara asumió el gobierno en nombre del ejército y el resto ya es historia. Así que como ves, este 2023 no es la primera vez que el Ejecutivo ecuatoriano disuelve al Legislativo como muchos están sosteniendo en las redes sociales. Y allí es cuando toma más vigencia que nunca aquella frase que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.
porque literalmente todos están demostrando que no la conocen. Pero con esto tú ya conoces un poco más de la historia ecuatoriana, a través de los diferentes capítulos en que el Ejecutivo ha disuelto el poder legislativo mucho antes de lo que está sucediendo en estos días. Cuéntame en los comentarios si lo sabías y qué opinas al respecto. Y conmigo nos vemos en un próximo video. Un saludo para todos.